y con ello vamos a dar inicio entonces a la segunda unidad del curso, que por ahora o hasta el minuto ha sido un desarrollo o una aproximación, yo diría, general e introductoria al CPC, al CPC de Ciencias Naturales, y que en la medida en que vamos avanzando, espero nos sirva esto para ir mirando con algo más de detalle algunos aspectos específicos del CPC de Ciencias Naturales, siempre siguiendo la orientación o la organización que propusieron Magnusson y sus colaboradoras en el modelo de CPC que incluye las 4 dimensiones que ya conocemos. En ese sentido, hoy día espero que podamos comenzar a analizar y a profundizar en algunos aspectos relacionados con la dimensión del conocimiento de estrategias instruccionales. Especialmente lo vamos a hacer aproximándonos desde un punto de vista o desde una perspectiva más general que corresponde al estudio o a la descripción de algunos modelos didácticos, entendidos estos como teorías de enseñanza. Por lo tanto, se trata de, podríamos decir así, marcos de acción o marcos de definición de ciertas prácticas pedagógicas y por lo tanto son paradigmas o modelos generales que organizan o que guían la interacción docente. Desde ahí entonces vamos a tratar de visualizar y de caracterizar algunas de estos modelos didácticos para compararlos, para contrastarlos y eventualmente evaluar sus fortalezas y debilidades. Espero que podamos hacerlo apelando a algunos ejemplos. En particular vamos a tomar como ejemplo una actividad práctica que espero podamos analizar. No vamos a realizar la actividad, sino que la vamos a utilizar su descripción a modo de ejemplo para tratar de caracterizar o de situarla en alguno de los modelos didácticos que vamos a considerar hoy. Y luego vamos a de alguna forma utilizarla para ir contrastando justamente características o componentes de 2 modelos didácticos especialmente que vamos a revisar hoy, la enseñanza por transmisión y la enseñanza por descubrimiento. Y con eso espero que ya podamos finalizar la sesión. En ambos momentos, por lo menos en el momento 2 y 3 de la clase, vamos a tratar de interactuar, de dialogar en torno a algunas preguntas relacionadas con cada temática. Nosotros hemos visto varias veces ya el modelo de CPC que utilizamos como guía en el curso y, como les decía entonces, nuestro tópico de hoy día es un desarrollo más específico o focalizado en la dimensión del conocimiento de estrategias instruccionales. Dentro de esta componente del CPC, sabemos que, por supuesto, corresponde o cabe el dominio de estrategias específicas para la enseñanza de las ciencias, donde podríamos catalogar estrategias que nos sirven para la enseñanza de distintas temáticas, de distintos tópicos, para desarrollar distintos objetivos de aprendizaje, mientras que también caben algunas estrategias todavía más específicas que se pueden utilizar para la enseñanza de algunos conceptos o temas más específicos. Y entonces cuando nos referimos a este subconjunto, estamos pensando en la enseñanza o en estrategias orientadas a la enseñanza de alguna noción particular. Dentro de estas estrategias caben también el dominio o el conocimiento de algunas representaciones o esquemas o modelos modelos concretos, por ejemplo, que nos sirven para justamente visualizar, representar, transponer alguna idea más abstracta. Y caben también algunas actividades concretas orientadas a la enseñanza de alguno de esos tópicos específicos. Entonces, dentro de todos estos elementos que uno podría catalogar como parte del conocimiento de estrategias instruccionales, vamos a encontrar varias veces y de distintas formas la idea de modelos didácticos o la noción de modelos didácticos. En particular,
Ahora yo he puesto dos flechas aquí para tratar de enfatizar que por lo menos hay dos maneras o dos acepciones complementarias pero distintas de la idea de modelo didáctico asociadas a las estrategias instruccionales. Por una parte, muchas veces nos vamos a referir a modelos didácticos como, eh, como casos o como ejemplos de algún tipo de representación. En general, las representaciones, ya sean en formato de dibujo o en formato de maqueta, por ejemplo, eh, son o corresponden a modelos didácticos. Y por otra parte, también podemos hablar de modelos didácticos no a un nivel tan detallado, tan específico como el de las representaciones, sino a un nivel más general como en el ámbito de las estrategias u orientaciones generales para la organización de la enseñanza. Y en ese sentido, entonces, también podemos hablar de modelos didácticos para la enseñanza de las ciencias. Hoy día especialmente nos vamos a centrar en esta concepción, en esta idea de un modelo didáctico como guía o como pauta o como incluso teoría de la enseñanza para organizar o para evaluar o para eh, estructurar y dirigir la enseñanza de las ciencias. En clases más adelante vamos a referirnos de un modo más específico a algunos modelos didácticos entendidos como representaciones, o incluso podríamos decir como recursos didácticos. Nosotros de alguna forma esto lo habíamos mencionado hace ya varias clases atrás, porque una de las primeras ideas que tratamos en el curso fue la idea de modelo, porque justamente estábamos hablando del modelo de CPC. Entonces, la pregunta inicial era, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un modelo? Y ahora vamos a seguir hablando de modelos, especialmente de modelos didácticos. Entonces es importante traer a colación este recordatorio, la idea de que los modelos son representaciones de algún tipo, hay distintos tipos de representaciones, y que nos sirven justamente para expresar o para transmitir alguna idea o algún proceso o algún fenómeno que queramos justamente describir o explicar o interpretar. Y en ese sentido, desde un punto de vista muy general, los modelos sirven como un instrumento mediador entre el fenómeno o la realidad y la teoría o la descripción que nosotros podamos hacer de ese fenómeno o de ese aspecto de la realidad. Entonces miremos algunos ejemplos o tipos de modelos que podríamos encontrar. En este caso hay tres tipos de ejemplos de modelos. Según la definición que acabo de señalar, el modelo es un instrumento que media, que se encuentra entre la teoría y la realidad. Entonces, así uno puede encontrar en ciencias, por ejemplo, teorías científicas de distintas disciplinas y de distintas temáticas o referidas a distintos fenómenos. Esa teoría científica o las teorías científicas en general se refieren a procesos naturales de algún tipo. Y sin embargo, entre la teoría y el proceso o el fenómeno natural, uno puede encontrar justamente modelos científicos. En general, podríamos decir, las teorías científicas se basan en la elaboración o en la propuesta de algunos modelos para poder interpretar o explicar los fenómenos. Y por la misma razón, entonces, muchas veces uno no puede, o en realidad no puede hacer una separación entre teoría y modelo, sino que la teoría consiste en o está compuesta por modelos que permiten la descripción o explicación de los fenómenos. Por eso hay algunos autores que incluso dicen que las teorías mismas son, en cierta forma, modelos que sirven para representar o explicar los fenómenos. Ese sería un tipo o un ejemplo de modelo, los modelos científicos que uno encuentra en las teorías científicas y que por supuesto nos sirven para describir o explicar algunos fenómenos naturales.
Hay un nivel más específico, más detallado, en el cual también podemos apelar a la idea de modelo como mediador entre teoría y realidad. Y esto ocurre a nivel conceptual, a nivel de conceptos. Por supuesto, las teorías científicas están construidas sobre la base de conceptos, es decir, son los conceptos los que hacen la base de cualquier descripción o teórica. Pero una de nuestras tareas como profesores de ciencias, por ejemplo, o cuando enseñamos ciencias naturales, una de nuestras tareas justamente consiste en promover el aprendizaje de algunos conceptos, especialmente en el ámbito de ciencias naturales. Y cuando hacemos eso, entonces tenemos que hacer un ejercicio de, podríamos decir, de traducción o de transposición. De manera que los conceptos, en este caso científicos, que se refieren, por supuesto, a algún proceso natural, necesitan un mediador, y ese mediador es justamente el modelo didáctico, que funciona en este caso como un recurso para transmitir, para comunicar, para enseñar algún concepto. Y también en el ámbito de la enseñanza podemos identificar otra acepción de modelo didáctico que corresponde al mediador entre teoría y realidad, pero ahora específicamente pensando en el ámbito educativo, entre una teoría de enseñanza y la práctica educativa, como fenómeno natural o como proceso social, si ustedes quieren. Entonces, en este ejemplo, el modelo didáctico funciona no como un recurso, sino más bien como una pauta o como una guía de organización de la práctica educativa. Visto a modo de ejemplos concretos, estos tres tipos o ejemplos de modelos podrían verse de esta forma. Una teoría científica como la mecánica clásica que se refiere o que trata de describir o explicar los cambios en el movimiento. Los cambios, por lo tanto, es una teoría física. Esta teoría física, la de la mecánica clásica, que busca describir o explicar cambios en el movimiento, se basa en un conjunto de modelos o en un modelo, podríamos decir, más complejo que integra varios elementos. Por ejemplo, la idea de que los objetos o los cuerpos se pueden representar como masas puntuales, como si no tuvieran extensión. Para poder justamente describir matemáticamente sus movimientos, entonces se simplifican al máximo mediante este tipo de representación. También los objetos se suponen o se consideran rígidos, indeformables, impenetrables. E incluso dentro del modelo de la mecánica clásica uno puede considerar que es posible la comunicación o la transmisión de información a una velocidad infinita, es decir, de manera instantánea. Por ejemplo, la mecánica clásica es la teoría que nos sirve para describir el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra o el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. En esta teoría física hay un contacto instantáneo, inmediato, entre el objeto o el cuerpo Sol, que es la estrella, y el cuerpo Tierra, el planeta. Dado que hay un contacto instantáneo, entonces hay interacción física y se produce un cambio de movimiento que corresponde a la órbita del planeta. Pero resulta que todos estos elementos que son parte de la teoría física, de la mecánica clásica, corresponden a simplificaciones del fenómeno, simplificaciones del planeta, de la estrella, del movimiento incluso. Y en ese sentido, todos estos elementos constituyen un modelo que es parte de la teoría y que sirve justamente para hacer la explicación o la descripción del fenómeno, que en este caso son los cambios en el movimiento. En el otro ejemplo que habíamos puesto, el ejemplo de cómo el modelo didáctico puede funcionar como un recurso, en este caso, para representar un concepto, podemos considerar el concepto fuerza. Este es un concepto que también pertenece en este caso a la teoría de la mecánica clásica, a una teoría científica. Muchas veces nosotros tenemos que enseñar la idea de fuerza, o promover el aprendizaje en cuarto básico, por ejemplo, de la idea de que la fuerza es el fenómeno físico que explica los cambios de movimiento. Entonces, cuando queremos hacer una representación del concepto, hacemos uso de algún modelo didáctico, entendido como un recurso, y representamos las fuerzas mediante flechas.
Entonces dibujamos una flecha y ese dibujo nos sirve para transmitir la idea de que la fuerza es un tipo de acción física que actúa con una cierta dirección, con un cierto sentido entre distintos objetos. En ese caso, entonces, el concepto es el concepto fuerza. El fenómeno natural al cual se refiere es la acción de un objeto sobre otro. Y el modelo que utilizamos para representar ese concepto es el dibujo de una flecha, por ejemplo. Entonces, en este caso, la flecha, el dibujo mismo, corresponde también a un modelo didáctico. Es una representación del concepto que nos sirve para enseñar. En ese sentido, ese modelo didáctico funciona como un recurso de enseñanza. Pero está este otro nivel, que es más general, y donde también podemos hacer uso de la idea de modelo, y especialmente de modelo didáctico. Donde ese modelo didáctico, que tiene esta otra idea, o esta otra acepción de un modelo como pauta, lo que hacemos es tratar de describir o de normar, regular o orientar el fenómeno que llamamos enseñanza-aprendizaje. Entonces aquí lo que estamos haciendo es mediar entre una teoría de la enseñanza, por ejemplo, la teoría de la enseñanza por transmisión, que se basa en un modelo didáctico de enseñanza, que podríamos resumir de esta forma. Es un modelo de enseñanza en la cual el profesor tiene fundamentalmente el rol de informar o de comunicar al estudiante cuál es el conocimiento que debe aprender, y por otra parte el estudiante ejerce el rol de receptor de información. Entonces, en este caso podríamos decir la teoría de enseñanza por transmisión se caracteriza por un modelo, o está basada en un modelo de enseñanza que tiene estos elementos, que tiene estas características. Entonces hoy día vamos justamente a comparar un par de modelos didácticos en este sentido, modelos didácticos de enseñanza entendidos como pautas de organización pedagógica. En un sentido más, diríamos, técnico, podemos apelar algunas ideas que definen la idea de modelo didáctico como un plan, como una cierta estructura para organizar o para configurar el currículo, diseñar materiales y, en general, orientar la enseñanza. En ese sentido, entonces, el modelo didáctico, como lo vamos a entender a continuación, funciona como una pauta para organizar la enseñanza. Es en ese sentido un modelo o un esquema conceptual para escribir, para explicar, para describir el proceso de enseñanza-aprendizaje, y eventualmente nos sirve para analizar el fenómeno, pero también para guiar la acción. Y por supuesto, hay distintos tipos de modelos didácticos entendidos de esta forma. Uno de ellos es el que había puesto en el ejemplo anterior, el modelo didáctico de enseñanza por transmisión. Pero nosotros podemos reconocer, y los autores reconocen otros tipos de modelos didácticos en este sentido. En particular, vamos a concentrarnos solamente en tres modelos que uno puede encontrar en algunos de estos autores. En primer lugar, el que ya mencionaba a modo de ejemplo, el modelo didáctico de enseñanza por transmisión, que es probablemente el más reconocido por todos nosotros, porque es el modelo de enseñanza más tradicional. De alguna forma es el modelo de enseñanza que surge junto con la educación y con los sistemas educativos. Por lo tanto, es el que se ha asentado y se ha desarrollado por más tiempo en muchas aulas y en distintas disciplinas. Ahora, en relación con la enseñanza de las ciencias naturales, por supuesto, el modelo de enseñanza por transmisión también tiene un rol importante y ha sido un modo de enseñanza tradicional. Pero en este ámbito, en esta disciplina, hay otros modelos alternativos a la enseñanza tradicional
Uno de ellos, por ejemplo, es el modelo de enseñanza por descubrimiento espontáneo, que de alguna forma podemos decir surge en contraposición o en una respuesta crítica a la enseñanza tradicional, y que por supuesto vamos a reconocer tiene algunas ventajas y probablemente también tiene algunas desventajas. Y un tercer modelo que vamos a revisar es el modelo de enseñanza por indagación, que puede uno identificar también, dependiendo de los autores, dependiendo del contexto, con otras denominaciones, como por ejemplo modelo de enseñanza de investigación escolar o modelo de enseñanza por investigación, modelo de enseñanza por investigación guiada. En general, podríamos decir que todas estas denominaciones tienen elementos comunes que uno puede tratarlos como si se trataran de un mismo modelo de enseñanza, aunque algunos autores van a hacer algunos matices, algunas distinciones en relación a las cuestiones más metodológicas, respecto de cómo se implementa una enseñanza por indagación, en qué se diferencia de una enseñanza mediante la investigación. Efectivamente hay distintos autores que van a hacer algunas precisiones, digamos, en relación a este tercer modelo de enseñanza. En cualquier caso, por ahora nosotros los vamos a tratar como denominaciones de un mismo modelo didáctico, el modelo de enseñanza por indagación. Para avanzar en la caracterización y en el contraste de estos tres modelos, vamos a utilizar 4 categorías que nos pueden servir justamente para ir situando las prácticas docentes y el rol de cada uno de los actores o agentes educativos en función de cada uno de los modelos. Esas categorías son de qué forma en cada modelo se concibe el conocimiento científico y por lo tanto qué idea de conocimiento científico se transmite o se promueve cuando se utiliza alguno de estos modelos didácticos. Algo semejante en relación con la metodología de la ciencia, es decir, de qué forma cada uno de estos modelos concibe que se puede realizar ciencia, cuál sería la metodología de la ciencia que se enseña y que se promueve según cada uno de estos modelos. Y por supuesto, cuál es el rol del profesor y cuál es el rol del estudiante en cada una de estas formas o de estos modelos de concepción de la enseñanza. ¿Algún comentario o alguna pregunta antes de continuar? Yo, profe, tenía una, pero parece que ya le respondió que estos 3 modelos son todos diferentes, ¿cierto? ¿O son parte de algo más grande? De acuerdo, sí, vamos a entenderlo como modelos didácticos alternativos, digamos, son distintos, pero por supuesto cada uno de ellos corresponde a una forma de concebir la enseñanza, por lo tanto son, podríamos decir, representaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero en este caso, en cuanto a representaciones, en cuanto a modelos, los entendemos como pautas o como guías de acción, o como formas de estructurar la enseñanza y por lo tanto formas de organizar el currículo, formas de definir o de diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje, entre otras cosas. Así que efectivamente son modelos distintos, aunque todos ellos se refieren al mismo fenómeno, el fenómeno de la enseñanza-aprendizaje. Gracias, profe. De nada. Vamos a ver a continuación entonces el diseño o la supuesta implementación de una actividad práctica que la vamos a tomar como objeto de análisis. Así que les pido que presten atención justamente a este diseño que viene a continuación para que podamos comentar acerca de sus características. La actividad se llama ¿Cómo levantar un cubo de hielo? Y la vamos a suponer situada en sexto básico. Esto sería el contexto curricular de la actividad. La realizamos en sexto básico
en relación con un objetivo de aprendizaje señalado en el currículo, que es demostrar mediante la investigación experimental los cambios de estado de la materia, como fusión, evaporación o ebullición, condensación, solidificación y sublimación. El profesor o la profesora que realiza esta actividad al inicio de una clase se propone como propósito, como objetivo específico de la clase, comparar la fusión con la solidificación del agua. La profesora o el profesor definieron este objetivo para la clase. Y para abordar este objetivo, entonces propusieron realizar o propone realizar la actividad cómo levantar un cubo de hielo. ¿Y en qué consiste la actividad? Bueno, el docente le entrega a los estudiantes una serie de instrucciones, una estructura o algunas condiciones para la implementación de la actividad. Básicamente les indica cuáles son los materiales, un vaso con agua, cubos de hielo, un trozo de hilo y un poco de sal. Les señala cuál es el procedimiento que van a realizar los estudiantes. Entonces les indica paso a paso qué es lo que tienen que hacer. Básicamente colocar un cubo de hielo flotando en el agua, tomar un trozo de hilo y colocarlo sobre o encima del hielo, por lo menos un extremo o una parte del hilo, y tratar de levantar el cubo de hielo desde o utilizando el hilo, al ponerlo en contacto con el hielo, pero no amarrándolo. Y lo hacen en una primera instancia simplemente poniendo el hilo en contacto con el hielo, y en segunda instancia hacen lo mismo, pero rociando o esparciendo algunos granos de sal sobre el hilo y el hielo simultáneamente. Y cuando realizan este procedimiento, el profesor o la profesora le pide a los estudiantes que respondan estas tres preguntas. Les dice, ¿se puede levantar el cubo de hielo sin sal? ¿Se puede levantar el cubo de hielo con sal? Y finalmente, ¿cómo se explica lo que observaron? Entonces, los estudiantes implementan o realizan la actividad por sí mismos, utilizando los materiales, y dan respuesta a las preguntas. ¿Alguien ha realizado esta actividad o conoce lo que ocurre en esta actividad? Si es que no lo han visto, aquí vamos a apreciar un breve registro donde se aprecia justamente el procedimiento descrito en la actividad. Los estudiantes colocan el cubo de hielo en el vaso de agua y primero tratan de levantar el hielo posicionando el cubo de hielo, perdón, el hilo sobre el cubo de hielo. En segunda instancia añaden un poco de sal encima y de inmediato hacen el ejercicio nuevamente de sujetar o levantar el hielo, y vemos que ahora sí el hilo se adhiere al hielo y se puede levantar. ¿La conocían esta actividad? ¿La han realizado? No, ¿por qué pasa eso? No sé quién hizo el comentario, me parece Ravelo en la pantalla. Daniela. Ah, Daniela, gracias Daniela. Bueno, eso es algo que los estudiantes tendrían que responder, ¿cierto? Porque les preguntamos al principio, la profesora, el profesor les preguntó cómo se explican lo que observan. Ellos observaron que el hielo no se podía levantar con el hilo sin agregarle sal. Sin embargo, al agregarle sal sí es posible levantar el hielo. Y entonces la pregunta es, como dice Daniela, ¿por qué pasa eso? Las invito y los invito a realizar la actividad en su casa, porque es algo bastante sencillo de implementar. Bueno, ahí está la duda, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Eventualmente los estudiantes van a tener esa interrogante y tendrán que elaborar una posible respuesta. ¿Qué creen que pueden decir sus estudiantes a partir de la actividad?
Recuerden cuál era el propósito de enseñanza, era comparar la fusión con la solidificación del agua. Tal vez que, no sé si le voy a decir está bien, pero tal vez que la sal como que se une al hielo y por eso puede tomar con el hilo. Ok, interesante, cierto, efectivamente, la sal tiene algún rol que jugar en esto. La sal es gracias a que se agrega sal sobre el cubo de hielo que se produce la adherencia del hilo sobre el hielo. Así que efectivamente los estudiantes sin duda van a apelar al papel que juega la sal en esta actividad. Profe, las preguntas que se realizan son antes o en el momento, Así como o sea, está, antes de la actividad, se me refería. claro, como estaba diseñada la actividad, por lo menos como yo se las planteé, son preguntas que están en la misma guía, en la misma pauta, entonces están planteadas desde el principio. El profesor les entrega la guía donde están los materiales, las instrucciones o procedimientos y las preguntas al final de la guía, pero en el fondo se las está formulando antes de que los estudiantes realicen el ejercicio. Ya, igual eso les permite hacer como una especie de hipótesis, hasta me imagino, así como, o sea, que les da no la oportunidad de plantearlo en la misma guía, sino que imaginarse más o menos lo que puede pasar. Ah, claro, podría ocurrir algo así, aunque en este diseño por lo menos el profesor no les pide explícitamente, ¿cierto? No les sugiere que imaginen qué es lo que creen que va a ocurrir, sino que está simplemente preguntándoles cómo se explica lo que observaron, es decir, hagan el procedimiento y respondan. No les está pidiendo que hagan una hipótesis inicial o previa a la implementación de la actividad. La pregunta para ustedes, que yo les hago ahora a ustedes, no las preguntas que el profesor les hace a sus estudiantes a partir de la actividad, sino que ustedes ahora visualizándolo desde afuera como profesoras, futuras profesoras y profesores, ¿qué creen ustedes que aprenderían o que aprendieron sus propios estudiantes al realizar esta actividad, si que hicieran esta actividad? En ese mismo contexto curricular, sexto básico, comparar fusión con solidificación. ¿Y cuál es el rol del profesor y el rol de los estudiantes en esta actividad? Profe, quedan 3 minutos por si acaso. Ah, ya, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna idea, alguna sugerencia respecto de qué pueden aprender sus estudiantes al realizar la actividad? Yo creo que aprenderían como más en concreto lo que serían como las dos fases, ¿Ya? porque podrían ver cómo está cada una, o sea, la de solidificación, la podrían ver y quizá eso les resultaría mejor para comprenderlo. Ajá, de acuerdo. Podrían entonces aprender de una forma, visualizando de manera concreta los dos estados del agua, solidificación o el estado sólido y el estado líquido, ¿de acuerdo? Podría ser una alternativa. ¿Alguien tiene otra idea sobre lo que podrían aprender sus estudiantes realizando esta actividad? Ah, yo lo había escrito. Me imagino que la interacción de distintas sustancias, o sea, no sé si se le puede llamar sustancia al agua. ¿De No sé acuerdo? cuál es el concepto indicado, pero me Uh-huh. imagino que qué pasa con la interacción de distintos componentes. Bien, interesante. Efectivamente, podrían ellos a lo mejor aprender acerca de la interacción de distintas sustancias. Está muy bien utilizado el concepto, Josefa. Efectivamente, en este caso podríamos decir el agua es una sustancia y la sal es otra sustancia. Bueno, voy a interrumpir la sesión para que no se interrumpa de manera imprevista, pero mientras tanto piensen en esta segunda pregunta. ¿Cuál es el rol del profesor y el de los estudiantes en esta actividad? ¿Qué es lo que hace el profesor? ¿Qué es lo que hacen los estudiantes? Para que la podamos luego catalogar, ¿de acuerdo? Así es que me desconecto por un segundo y me voy a volver a conectar enseguida. Como parámetro. Ya, profe.